con el hijo de Salomón, estuvo Saúl, estuvo David, estuvo Salomón. Cuando Salomón muere, queda su hijo Roboam, que él quiere aplicar impuestos fuertes sobre el pueblo. Entonces ahí se produce como un quiebre y 10 tribus se separan de las otras 2 porque ellos no están dispuestos a pagar esos impuestos y se separan en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Cuando empieza el reino de Judá, el primer rey fue Roboam, hubo 2 más y el cuarto rey fue Josafat, para que nos ubiquemos. Cuando ustedes leen Reyes o leen Crónicas, pero especialmente en los Reyes, siempre que empieza que hay un rey nuevo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Y qué más? ¿Hizo lo malo o hizo lo bueno? La verdad que iban más de la mitad para atrás. La mitad hizo lo malo, pero Josafat no fue uno de los que hizo lo malo. Josafat dice que hizo lo bueno, y es más, en el versículo, en el capítulo 18, versículo 7, creo que dice que Dios estaba con Josafat. Y Josafat hizo varias cosas importantes porque el pueblo de Dios era mucho de los ídolos, así que cada vez que subía un rey bueno, era como que tenía que hacer la limpieza de todas esas cosas que había. Pero hoy nos vamos a encargar de ver algo que le pasó a este rey, ¿sí? Y vamos a ver en el libro de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a ver qué le pasó a este rey. Cuando lo tienen me avisan. No lo voy a leer ahora todo porque son muchos versículos, así que vamos a ir leyendo a medida que avancemos. ¿Lo tienen? Oramos por la palabra. Señor, bendice esta palabra, que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser receptivos a tu voz y que podamos entender todo tu consejo. Señor, que no haya distracción, que no haya nada que en este tiempo se interponga entre tu voz y nuestro corazón. Y que realmente, Señor, hoy podamos salir llenos de tu presencia y sabiendo, Señor, y entendiendo todo tu consejo. Te damos gracias, Señor, porque cada día vos nos hablás, cada día tu voz se hace audible a nuestra vida. En el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén, Señor. Bueno, dice así: pasadas estas cosas, o sea, cosas que habían pasado en el pueblo, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahí nombra que había 2 hijos, los de Amón y los de Moab. ¿Quiénes eran? Eran pueblos linderos. Estos en realidad, capaz que los mareo mucho, pero ¿se acuerdan de Abraham? Abraham sí se acuerdan. Bueno, Abraham tuvo un sobrino que se llamaba Lot. Y Lot, un día que estaba medio entre San Juan y Mendoza, ¿no?, para entendernos, tuvo relaciones con sus hijas, o sus hijas quisieron tener intimidad con su papá. Así que las 2 hijas de Lot tuvieron hijos con su papá. Y estos niños, los moabitas o los amonitas, son los descendientes de esos niños. Así que miren de dónde vienen, de un incesto, ¿sí? Y ellos eran celosos del pueblo de Israel, eran celosos. Así que cada 2 por 3, cuando ustedes lean las historias, van a ver que ellos estaban como al acecho. Estamos en una época donde los reyes, ¿qué tenían que hacer especialmente? ¿Cuál era la función de los reyes? ¿Se acuerdan cuando habla de que David sube al tejado y no va a dónde? A la guerra. La función era guerrear y conquistar y tener más territorio. Esa era la función especial que tenían, aparte de gobernar, que tenían los reyes. Así que Josafat se encuentra con estos muchachitos que le dicen: vamos a pelear, ¿no? Y Josafat, a pesar de que se tenía que dedicar a la guerra, el pueblo de Israel no era un pueblo, o el pueblo de Judá no era un pueblo
guerrero, ¿sí? Entonces no era un pueblo como los otros que estaban armados para la guerra. Así que cada vez que tenían guerra era un desafío. Y nosotros, si vemos en el libro de Jueces, donde ellos van tomando la tierra, van a ver un montón de historias diferentes porque no era un pueblo guerrero. Y a pesar de que ellos guerreaban por orden de Dios para tomar lugar y posesión de las tierras o para defenderse de los que venían, no era un pueblo que estaba preparado. Entonces, el primer punto que vamos a ver dice que vinieron contra Josafat en guerra. El primer punto se va a llamar la amenaza, la amenaza que le hacen a él. Dice, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. ¿Cuántos venían? Una gran multitud. Y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. ¿Está mal que Josafat haya tenido temor? No saben, me miran, ¿qué tengo que decir? ¿Está mal que tengamos temor en algún momento? No, no está mal. ¿Qué está mal entonces? Que nos bloquee, que nos paralice. ¿Qué hacemos con ese temor? O sea, ¿cómo? Seguro. Pero el problema no es tener temor, porque hay situaciones que así lo ameritan, hay cosas fuertes que nos pueden pasar, y él estaba a cargo de este pueblo, o sea que él era responsable, y Josafat se la vio venir, como decimos nosotros, ¿no? 2 pueblos grandes, y los sirios que se le sumaban iban a venir en contra de ellos. Así que no está mal tener temor ante los problemas. Lo que está mal es, o lo que marca la diferencia, mejor dicho, es cómo reaccionamos a este temor. ¿Qué habrá hecho Josafat? ¿Qué les parece? Dijo, venga, los estoy esperando. ¿Qué habrá hecho? Ahí les voy a contar. ¿Está ahí arriba? Me están espoleando el mensaje. Bueno, vamos, seguimos. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Y no solo eso, sino que hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces, ¿qué hizo él? Primero, consultó. No iba a ir a la guerra si Dios no le decía tenés que ir. Él tenía que estar preparado y tenía que hacer lo que Dios le decía. Si Dios le decía arrancá. Pero si Dios le decía no hagas nada, y él tenía que consultar. Algo que nosotros cuando estamos en momentos de crisis no lo hacemos, ¿sí? Actuamos, nos desesperamos, actuamos y no nos tomamos el tiempo de preguntarle al Señor. Y si el Señor dice, pará, no, pero no puedo, tengo que hacer algo, no puedo. No, él consultó y después dice que pregonó ayuno. A los que conocen de la Biblia, ¿a quién les suena esta historia de pregonar ayuno por todo el pueblo? A Esther, muy bien. Esther también hizo lo mismo. Habían dicho, vamos a matar a todos los judíos. Ella estaba en otro lugar, no estaba en su pueblo. Vamos a matar a todos los judíos. Y Esther dijo, vamos a ayunar todos. ¿Y saben qué? Ayunaban las doncellas, ayunaban los de la corte, ayunaban los que cuidaban, ayunaban todos. Y él sabía que la solución y la respuesta estaba ¿en quién? En Dios. Que no había otra solución. Entonces él dijo, acá todos. Y más adelante dice que hasta en el 13 dice que estaban los niños, las mujeres y sus hijos. O sea que todo el pueblo, cuando habla de pregonar, vieron que en los tiempos antiguos tenían como una persona que iba dando el mensaje, iba diciendo lo que tenían que hacer. Bueno, por todos lados fue el pregonero, el que llevaba la consigna. Todos tenemos que ayunar, porque él sabía
que ponerse de acuerdo en oración iba a ser la salida y la respuesta. Entonces, cuando nosotros tenemos un motivo para orar, y vieron que a veces nosotros decimos, vamos a orar por tal cosa, vamos a orar, es muy importante ponernos de acuerdo, ¿sí? La palabra en Mateo dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Imagínense si 2 o 3 se ponen de acuerdo, si 200 se ponen de acuerdo, si 500 se ponen de acuerdo para orar por algo, ¿sí? Entonces, en el acuerdo iba a estar la salida. Y todos tenían que saber que la respuesta no la tenía Josafat, la respuesta la tenía Dios. Y aunque él era el rey, y en ese tiempo el rey tenía un poder supremo, porque el rey decía, manda a matar a este, chau, lo mataban porque era así, pero este rey era un rey que amaba a Dios, y él quería que todos sepan que si se ganaba la batalla o la respuesta, salía del trono de Dios. ¿Dónde buscamos las respuestas para nuestros problemas? Cuando tenemos problemas, ¿dónde las buscamos? Vamos a buscar un amigo, vamos a buscar un lado, vamos a buscar al crédito del banco a ver si me dan el préstamo, vamos a buscar. ¿A dónde vamos a buscar la respuesta? La respuesta siempre viene de arriba. Siempre, siempre. Entonces, no sigas luchando, no sigas actuando, no sigas haciendo vos las cosas, porque nosotros, como dice vulgarmente, metemos la pata y nos equivocamos. El Señor, siempre que te da la respuesta, va a ser lo justo. Y él sabía que tenía la respuesta. Entonces, ¿qué hace el rey? Ora. Y cuando ora, tiene una oración que dice, Josafat en el 5, se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, o sea, quiere decir que la gente estaba reunida, ¿sí? En la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, o sea, había un lugar nuevo, y dijo a Dios, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, por siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti. ¿Y qué iba a hacer Dios? Tú nos oirás y tú nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. O sea, ellos no habían hecho nada contra los moabitas y ahora, como diciendo, mira, ves, vienen en contra nuestro. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Primero empieza a reconocer todo lo que había hecho, la grandeza. Ellos habían, en este tiempo ya estaban en su tierra, en su lugar, por eso las tribus estaban ya puestas. Ellos eran de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, aparte estaban las otras 10 tribus, cada una tenía su lugar, o sea que ellos habían conquistado un montón de tierras y estaban en este lugar. Entonces él recuerda esto, Señor, vos hiciste esto, hiciste el otro. Nosotros no hicimos nada contra ellos, pero ellos igual vienen contra nosotros. Y él entonces reconoce, Señor, nosotros no tenemos las fuerzas, nosotros no vamos a poder, pero vos sí vas a poder. Por eso dice, a ti volvemos los ojos. Cuando uno reconoce, yo no puedo, he tratado, he hecho un montón de cosas y vos, Señor, sos el que vas a actuar,
entonces ahí es cuando el Señor dice, ahora yo tengo la libertad para actuar, porque nosotros cuando estamos en medio de problemas y la mayoría de las personas que yo escucho, ¿sí?, se enojan, ¿por qué a mí me pasa esto? Yo que vengo a la iglesia, yo que conozco al Señor de tantos años, ¿cómo puede ser? Y Dios escucha a otros y a mí no me escucha, y a veces nos enojamos con el Señor y el Señor dice, acá Josafat nos enseña, reconocer su grandeza y reconocer, ante tu grandeza yo no soy nada y no voy a poder nada. Entonces yo vengo a clamar a ti, Señor, vengo a clamar a ti y no solo él, sino que, ¿quién más estaba clamando? Todo el pueblo estaba clamando por misericordia. Ante el temor que hizo Josafat, oró. Ante el temor, reconoció. Ante el temor, después vamos a ver que hasta adoró al Señor por todo lo que él iba a hacer. Porque él sabía que la respuesta estaba en el Señor, ¿sí? Entonces, ¿de quién nos acordamos nosotros en los malos momentos? Cuando estamos pasando por un mal momento, una crisis. ¿Qué son las crisis? Circunstancias que a veces vienen y que uno no se le espera, no sé, una enfermedad, hasta una muerte, ¿sí?, de algún familiar, de algún ser querido, algún despido del trabajo, algún problema serio de familia, cosas que a veces nos sorprenden y que nosotros nos desequilibran y decimos, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hacemos? ¿A dónde recurrimos? Muchas veces al último que recurrimos es al primero que tendríamos que haber ido. Y cuando vamos a él, como dice Josafat, reconocer todo lo que hizo. Porque cuando uno le va mal, ¿de qué se acuerda? De lo malo. No nos acordamos que en tal oportunidad hizo esto por mí, en tal oportunidad hizo lo otro, en tal oportunidad me sanó, en tal oportunidad mi familia. No. Es como que eso de golpe, ¡pum!, se borró. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, a mí? Y no vamos a su presencia, ¿sí? Así que él, en tiempos de crisis, en tiempos de temor, porque la palabra misma dice, sintió temor, acude al Señor. Y acude al Señor para entregarle, o sea, acá te doy, Señor. Acá tenés, este problema es tuyo. Yo no lo puedo solucionar, no puedo hacer nada, así que te lo entrego. Lamentablemente, nosotros somos de los que le entregamos y después se lo sacamos y lo tenemos nosotros. Seguramente muchos se acuerdan que yo les conté, pero esto es muy gráfico, por eso se los vuelvo a contar. Cuando yo tenía que edificar, en un momento nosotros teníamos que dejar la casa donde estábamos, nosotros vivíamos en un departamento arriba de la otra iglesia y teníamos que dejar el lugar y por supuesto no teníamos dinero para edificar, entonces yo empecé, Dios me había dado una promesa, en ese tiempo, miren, me acuerdo de esto, había leído un libro que se llama Cruzar un río, que era un libro de Jimmy Swaggart, y en ese libro, leyendo ese libro, el Señor me entregó la promesa, yo te voy a dar la casa, para mí, para mi familia, era imposible. Entonces, yo sabía que Dios me había dado la promesa, pero yo le estaba dando una manito. Entonces yo le decía, venía ella y me decía, ¿sabés que vi allá? Podría ir a ver. ¿Sabés que están las premoldeadas? En ese tiempo habían salido las premoldeadas, les digo, hace como 30 años atrás. Podría ir a ver las premoldeadas, voy a averiguar las premoldeadas, a ver cuánto sale. Y un día orando, el Señor así clarito me dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo haces vos o lo hago yo? Porque yo le estaba dando una manito porque quería que Él me la resuelva allá. No, y Dios tenía otro plan y el plan era que Él nos iba a ayudar a hacer una casa y es más, en un año, en el 2001, que fue el peor tiempo, o 2000, que fue el peor tiempo de crisis económica, la pudimos hacer, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a llevarle a Dios y descansar, Como niños en eso tenemos que ser. Ustedes, algunos que tienen niños chicos, los chicos han pensado, ¿cómo hará mi papá para pagar la luz? ¿Vamos a tener que hacer algo este mes? Porque mi papá no tiene... ¿Piensan así?
Si el papá o la mamá le dijo, te voy a comprar las zapatillas a fin de mes, el chico ¿qué piensa? Salvo que sean que nunca le compran, ¿no? Pero el chico piensa, no me la va a poder, no va a tener plata, no le va a alcanzar, no va a poder. O piensa, mi papá me dijo que me la va a comprar y me la va a comprar. Nosotros en eso somos, le entregamos y le volvemos a sacar, porque yo me hago cargo, parece que mejor. Él la tenía clara y eso le solucionó. Después de la amenaza, los vamos a hacer pedazos. Esa era la amenaza. Los vamos a hacer pedazos a todos. Y nombra mujeres y niños, porque en ese tiempo las guerras eran despiadadas. O sea, las guerras no eran, bueno, ahí la abuelita, ahí está el nenito, la señora embarazada. No, ahí se arrasaba con todo. ¿Sí? Viene la respuesta. En el versículo 14, en el 13 dice que todo Judá estaba en pie, con sus niños, sus mujeres, sus hijos. Y estaba allí Jehaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, bueno, no vamos a decir todos los hijos, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. En ese tiempo, el Espíritu Santo no habitaba en todas las personas, ¿sí? Venía sobre una persona, le daba capacidad, le daba palabra y después se volvía a ir. Así que el Espíritu Santo vino sobre este hombre para que él pueda profetizar. Y acá vemos la importancia de buscar el rostro de Dios para que Dios traiga palabra, y Dios traiga renuevo y Dios traiga esa seguridad de parte de su presencia. Les dice este hombre Jehaziel: oigan, Judá todo, y ustedes moradores de Jerusalén. Jerusalén era la capital, ¿sí? Y tú, rey Josafat, Jehová les dice así: no teman ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿De quién era la guerra? De Dios. No es vuestra la guerra es de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, y no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Jehová con ustedes. Oh Jehová y Jerusalén, oh paso del rey, no teman ni desmayen, salgan mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Así que en el medio de la desesperanza, Dios habla por medio de este hombre que es lleno de su espíritu y les dice: no tengan miedo. Pero le dice dos cosas importantes: la guerra no es tuya, la guerra es de Dios. ¿Será que Dios en algún momento habrá perdido una guerra? No. Cuando el pueblo perdió las guerras porque hizo mal las cosas, no porque Dios la perdió, porque cada vez que Dios le decía algo y ellos lo cumplían y obedecían, la guerra se ganaba. Ellos ganaron guerras inauditas, cosas que uno dice, ¿cómo pueden ganar de esa manera? Y las ganaban y fueron conquistando territorio. Así que les dice, la guerra no es de ustedes, es de Dios. Y después les dice, Jehová estará con ustedes. Entonces, cuando les dice, la guerra no es nuestra, tengo que descansar. Porque no es mío esto, yo ya se lo entregué. Y cuando yo le entrego una carga al Señor, le entrego un problema, le entrego una circunstancia, ¿por qué sigo haciéndome mala sangre por lo mismo? ¿Por qué sigo pensando? ¿Por qué sigo buscándole la vuelta? Si es de Él. Señor, yo te lo entregué. Yo te entregué este problema, te entregué esta situación en mi familia, te entregué esta enfermedad, te entregué este vicio, te entregué esta situación con mi hijo, con mi hija, te entregué este problema económico. ¿Por qué me sigo haciendo mala sangre yo? Porque en realidad no se lo entregamos. Si es de Él va a buscar la solución. ¿Saben qué nos pasa a nosotros? Que nosotros queremos ya. Y queremos que Él nos conteste como nosotros queremos. Y Él tiene otra respuesta. Ellos que hubieran querido, en
ese momento el Señor tendría que haber hecho, bueno, ahora donde están acampando los moabitas y los amonitas, que descienda un fuego del cielo, que los consuma todo, entonces yo voy a ver. No, no. Le dice, mañana ellos van a venir. ¿Qué onda? ¿Cómo van a venir si está el Señor haciéndose cargo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Mañana van a venir. O sea que parecía que la respuesta no estaba, la salida no estaba, porque iba a venir el problema, iban a venir ellos, iban a acercar, iban a venir contra ellos. Pero después Dios iba a tener la solución. Nosotros a veces nos cuesta esa fe de creer que aún en el medio de... Ayer veníamos con Ezequiel de allá de Manantiales, ¿no? Y yo la verdad que venía re asustada porque veníamos por el camino de la ribera, vieron que es así, no se veía nada, la neblina que había, nada. Y Ezequiel iba parando porque llegábamos a un lugar, yo decía, no caigo al río, no, doblaba para allá, ¿no? Y a veces es entrar ahí y decir, confío que Ezequiel me va a llevar a mi casa, porque él también quiere llegar, ¿no? Entonces, confío que Dios va a actuar, aún en medio de la tiniebla, aún en medio del problema, aún en medio de la necesidad. Nosotros no queremos que venga, no queremos que venga la necesidad, ¿no? Cantamos Santiago 1:2, que decimos que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero cuando me vienen las pruebas, ahí me viene la locura, ¿no? Y empiezo, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta circunstancia? Y a veces el Señor me libra y a veces me dice, empezá a caminar que no se va a ver nada, empezá a caminar, pero yo voy a ir adelante tuyo y te voy a guardar. Y esto les dice a estos hombres, ¿sí? Así que si él nunca perdió una batalla, yo si soy obediente tampoco la voy a perder. Y esa tiene que ser mi seguridad. Y si no salen las cosas como yo quiero, no es porque perdí la batalla, es porque Dios tiene otro propósito. Ojo, porque nosotros a veces queremos como yo quiero. No, a veces Dios tiene otro propósito, pero si yo obedezco al Señor, Él siempre nos va a llevar por mejor lugar, ¿sí? Así que les dice, Jehová estará con ustedes. Ellos conocían la historia del Éxodo. En el Éxodo, cuando ellos se encuentran enfrente del mar y tienen que cruzarlo con las familias, con los animales, con todas las cosas, ¿el mar cómo estaba? Ahí. Y venían los egipcios de atrás. Así que venían los egipcios, el mar estaba adelante y acá nos hacen papilla. Y entonces, ¿qué les dijo Dios? Yo estoy con ustedes. Y esa era la promesa que ellos tenían, que si Él los había sacado de Egipto, no era para que se murieran ahí en el campo, sino que tenía una promesa mejor. Así que el río se abre, el mar se abre y ellos cruzan en seco, ¿sí? Y en Deuteronomio también habla de esto, ¿no? Cuando los pueblos enemigos venían a atacarlos y el Señor le decía, yo voy a estar con ustedes. Y eso es la promesa que los ayudaba a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir avanzando, a poder progresar. Así que la respuesta era, yo voy a estar con ustedes. ¿Cuál es la actitud de Josafat? Primero, ora, ¿sí? Pero después, cuando él le dice, bueno, mañana prepárense muchachos, salgan temprano, porque mañana van a venir los moabitas y los amonitas sobre ustedes. Toma, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué podríamos haber hecho nosotros? ¿Y dónde está la respuesta? Vos tendrías que haberlos parado en el medio del camino, que les baje algo, que no vengan. ¿Qué hizo Josafat? La respuesta de Josafat en el 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo todo Judá, o sea, todo el pueblo, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué hace él en el momento donde se viene toda esta situación? Adora al Señor. Y no solo él,
sino que le dice al pueblo, vamos todos a adorar al Señor. Pero dice que los adoraban ¿cómo? Con fuerte y alta voz. Entonces quiere decir que cuando uno está pasando por este momento de tristeza, ¿no? A veces venimos y estamos, que no tenemos fuerza. No. En el medio de la dificultad adoraban con fuerte y alta voz, con todo su corazón, con toda su alma, a pesar de que se venían los amonitas y ellos no sabían, porque yo les digo, Jehová va a pelear por vos. Ah, sí, ¿qué va a hacer? O sea, nosotros ahora ya sabemos el final y decimos, sí, bárbaro, pero ellos en ese momento no sabían qué iba a pasar. Y entonces ellos podían haber tenido temor, podían haberse escondido. En esos tiempos el rey siempre lo escondían y lo guardaban porque matar al rey era como muerto el perro se acabó la rabia, o sea, se acabó la historia. Entonces podían, ellos dice que adoraron. Y no solo eso, sino con fuerte y alta voz. ¿Y qué hizo entonces el rey? No dice que se fueron a dormir, pero calculó que se fueron a dormir porque en esos tiempos era la luz del día la que manejaba. Es más, a la noche, llegaba la noche y la batalla se paraba porque no había luz y se seguía al otro día. No sé cómo hacían, muchachos, volvemos mañana y volvían al otro día, pero bueno, era así. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué hicieron? Salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, ¿qué hizo Josafat? Les dijo, óiganme Judá y los moradores de Jerusalén, crean en Jehová vuestro Dios y estén seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, o sea, habló con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Entonces, a la mañana se levantan, él reúne al pueblo, habla con todos. Los ornamentos sagrados eran las vestiduras que usaban solo los sacerdotes. Pero este momento ameritaba que les pusiera, porque dice, no nombra a los levitas, los estudiosos dicen que la mayoría serían levitas, los que estaban en la adoración en el templo, pero que también había otras personas, y los pone a hacer ¿qué? A cantar. Los pone a cantar. En el medio de la batalla había algunos armados, pero yo te quiero ver. Vienen los de allá que vienen a atacarnos. Vienen los de acá que están con las armas y vos en el medio, a ver si los de danza estarían con el pandero. Tiqui, 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 ¿no? Entramos a correr que no nos dan los pies. Sin embargo, dice que ellos en el medio del lugar empezaron a cantar y a danzar, ¿sí? Y cuando habla de ornamentos sagrados, habla de una vestimenta que representa a la santidad, ¿sí? Estar libre de las cosas de este mundo. ¿Saben por qué a veces nosotros nos cuesta tanto adorar al Señor? ¿Por qué nos cuesta acercarnos al Señor? Y entonces el que dirige acá, levanta tu mano, decile esto, pone el otro acá y estamos así. Porque venimos a la iglesia y nos pusimos la ropa de domingo, lo que íbamos a traer, ¿no? Pero no nos sacamos las preocupaciones, no nos sacamos el pecado, no nos ponemos en cuenta con el Señor. Entonces estamos adorando y estamos pensando, uy, mañana, si llueve a la mañana, ¿cómo hago para llevar a los chicos a la escuela? Va a llover y va a ser, uy, mañana que es 6, el 7 me vence la luz, no tengo un peso. Y estamos pensando en esas cosas. O algunos el sábado a la noche, ¿no? Se entonaron, hicieron cosas que no, y no entonaron de cantar, ¿no? Ya entienden qué hicieron y el domingo vienen a la iglesia y ¿cómo van a estar preparados para adorar? Cuando adoramos, y ahora más tarde vamos a ver en un texto, dice que la presencia del Señor está. ¿A ustedes les parece que la presencia del Señor puede estar donde hay pecado, donde hay personas que están en otra dimensión, en otra sintonía?
Entonces, ese era el símbolo de ponerles esos ornamentos que no eran los que ellos tenían que usar. Los levitas usaban unas túnicas de lino, unas túnicas blancas de lino y nada más que eso. Pero en ese tiempo les puso para que vean, ¿no? Hay una orden de Dios, hay algo de Dios, y ellos dicen que empiezan a adorar al Señor, ¿sí? Empiezan a adorar y dice todo el pueblo estaba ahí, comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿sí? ¿Y qué hizo Jehová cuando ellos empiezan a orar? Ahora, cuando nosotros estamos en esos momentos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo actúa Dios? Dice el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Ay, esta alfombra me está cansando porque se enrolla. Bueno, ahí va. ¿Qué hizo? Empezaron a entonar cantos de alabanza. Así que imagínense, allá vienen los moabitas y los amonitas. Acá está el pueblo de Judá, los pocos que tenían armas y todo, y el pueblo ahí en el medio cantando como si fueran ustedes, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué hicieron? Se mataron unos a otros. Entre ellos se mataron. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. O sea que era todo un sálvese quien pueda ahí, ¿no? Y cuando hubieron acabado con los del monte Seir, ¿qué hizo? Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Le dieron a los otros, ahora se mataban entre ellos. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. ¿Y qué pasaba? Y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno, ¿cuántos habían escapado? Ninguno había escapado. ¿Cómo era el ejército? Dice al principio. Una multitud. Ninguno había escapado. Y mientras la batalla se libraba entre ellos, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Cantaba alabanzas. No es que estaba triste, ay, lo que nos está pasando, no. Era alabanza, era gratitud, era adoración al Señor, eran reconocerlo, ¿sí? Entonces, ¿ustedes se acuerdan los muros de Jericó? Cuando el Señor le dice, ustedes van a tomar la ciudad, y ellos tenían que dar vueltas a la ciudad. Y cuando dieron el último día las 7 vueltas, rompieron los cántaros, ¿y qué pasó? Los de adentro se mataron solos. Entonces ellos lo sabían y nosotros lo sabemos, pero a veces nos parece que era para otro momento, para otra oportunidad, no es para mí o no es para hoy. Pero si Dios te dice, yo voy a estar con vos, tenemos que creerlo, aunque no lo podamos ver. Así que dice que en medio de eso Dios empieza a actuar de manera sobrenatural. Y cuando Él empieza a hablar de manera sobrenatural, la fe, ustedes imagínense, en el medio de eso, ven que entre ellos se matan, que ninguno viene, que ninguno les hace nada, entonces la fe aumenta. La fe aumenta, la fe trae un cambio diferente para nuestra vida, la fe nos fortalece. Entonces, aún en medio de los problemas, cuando veamos que Dios empieza a actuar o aún que Dios está por actuar, tenemos que multiplicar la fe. Y entonces los muchachos terminaron de ver todo lo que había pasado y ¿qué dijeron? Bueno, listo, chicos, nos vamos a casa porque está lloviendo y hace frío y mañana tenemos que levantar temprano. Así dijeron. Dice, bueno, primero en el 25 dice que había tantos cadáveres que estuvieron 3 días juntando cosas, ropa, alhajas, espadas, todas las cosas de valor que ellos tenían, ¿no? O sea que no solo que no les hicieron nada, sino que tuvieron un tesoro 3 días juntando cosas, riquezas para traer a Judá. Y dice, al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca. Beraca quiere decir bendición, ¿sí? Porque allí bendijeron a Jehová
y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos, o sea, primero Josafat, volvieron a regresar a Jerusalén. ¿Cómo volvieron? Gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén ¿con qué? Con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y termina diciendo que el pavor, o sea, todo el pueblo de los alrededores dijeron, miren cómo Dios obró en este lugar, y todo el pueblo, por el testimonio de estos hombres que estuvieron alabando y mujeres a Dios, muchos dice que después conocieron y no se animaban a venir contra ellos. Y el reino de Josafat tuvo paz. Así que después de que ellos habían ido, después de que estuvieron cantando un montón, después que pasaron 3 días al cuarto, o sea que estaban todos cansados, ¿qué dijeron? Volvamos muchachos, vamos a dormir, vamos a comer. ¿O volvieron a dónde? Al templo a alabar. Entonces, después de los 4 días que estuvieron allí, volvieron al templo y siguieron alabando. Y nosotros tenemos una herramienta en nuestras manos que no nos damos cuenta, y la herramienta es la alabanza, la adoración. Cuando nosotros alabamos y adoramos a Dios, hay algo espiritual que sucede en el cielo, hay algo fuerte que sucede en el cielo en favor de sus hijos. Y si realmente le alabamos y le adoramos de corazón, el Señor quita enfermedades, sana dolencias, restaura familias. El Señor obra de manera sobrenatural. Pero nosotros somos, ¿no?, los que tenemos que darnos, cuando yo iba al jardín, no cuando yo iba, cuando era maestra, ¿no?, cuerdita, todo el tiempo cuerdita, vamos a ver si cantamos un poquito, vamos a ver si alabamos, vamos a ver. ¿Vos te parece que con todos los problemas que yo tengo ganas de cantar? Y aunque no lo diga, lo pienso, ¿no? Esta dirá, porque no tiene ningún problema, cantá. Pero ¿sabés los problemas que tengo yo? Lo que menos tengo ganas de cantar. Sin embargo, si entendiéramos la fuerza, la autoridad, el poder que hay en la alabanza, no nos haría falta que nos vengan a orar cuando estamos adorando. Yo soy la enemiga de eso, por eso se los digo, ¿no? De que me vengan a orar para que yo esté bien. ¿Qué yo esté bien? Ahora tengo que adorar al Señor si le vine a rendir culto a Dios. Y cuando yo le rindo culto a Dios, Dios dice, quédate tranquila, yo me hago cargo de todo. Y el Señor nos va a dar paz y nos va a dar tranquilidad. Y no solo eso, otras personas van a conocer, mirá esta persona, mirá esta mujer, mirá este hombre, mirá este joven que en el medio del problema alaba al Señor o adora al Señor. Entonces muchos otros van a decir, yo quiero lo mismo, yo quiero lo mismo. En Éxodo, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, ¿sí?, Moisés y todos los hijos de Israel, ¿qué hacen? Un cántico, que es hermoso, es una canción que acá está escrita, no tiene melodía, ¿sí? Pero es una canción hermosa donde habla del poder de Dios, cómo Dios los libró, y hasta hay canciones que se han hecho con pedacitos de la letra, ¿sí? Cuando Ana queda embarazada después de tanto tiempo de esperar un hijo y no poder tenerlo, dice que la palabra que hace un cántico y se llama el cántico de Ana. Hay muchos cánticos, les menciono estos, ¿no? ¿Y qué le pasó a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? ¿A vos te parece, che? Le predicamos a la gente y encima vamos presos. No le predico más a nadie, ya está. No. Pablo y Silas dice que estaban con cepos. No sé si ustedes saben lo que es los cepos, pero los cepos es los pies con un palo que cruce y las manos. Y cuando uno piensa, es incómodo porque aparte hasta sus necesidades tenían que hacerse encima. Porque ahí no era, señor guardia, quiero ir al baño. Bueno, venga, los derechos humanos, hacete encima. No, no importa nada. Estaban ahí. ¿Y qué estaban haciendo, Pablo? Diciendo, no vale la pena. No, alababan. De tal manera que dice que todos los presos escuchaban la alabanza de Pablo y de Silas.
los cánticos, los himnos que cantaban Pablo y Silas. ¿Y qué pasa en ese momento? Hay un terremoto y las cadenas se abren y ellos son libres. Y léalo en Hechos 16 si quiere saber bien cómo es el asunto, pero en el medio de la alabanza Dios los libera en el medio de la alabanza. Y miren lo que dice Segunda de Crónicas 5. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, ven que yo les dije que los levitas se vestían de lino, estaban con címbalos y salterios, son como platillitos, ¿sí? Y arpas al oriente del altar. Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una. ¿Cómo cantaban todos? A una. Quiere decir con un mismo sentir, con un mismo corazón, para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Eso es lo que alababan. ¿Qué pasaba? El lugar se llenó como una nube, ¿sí? Que era la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube. ¿Qué era la nube? La gloria de Jehová que había llenado aquella casa. Entonces, cuando hay una alabanza de corazón y cuando nosotros realmente entendemos que no vengo al culto a ver a mi amigo, o no vengo al culto porque si no Teresa me va a llamar y ya me tiene cansada o cansado que después me pregunta por qué no viniste, o mi líder, o no vengo al culto porque no tenía nada que hacer o porque estoy acostumbrado, sino vengo al culto porque sé que tengo que rendirle al Señor la honra, la alabanza. En ese ambiente de adoración, en ese ambiente de alabanza, la gloria del Señor desciende. Y cuando la gloria del Señor desciende, ¿qué pasa? Diría la canción, hay sanidad, poder, liberación, gozo, hay transformaciones de vidas, hay familias transformadas. Dios obra, ¿sí? Dios obra. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la historia de Josafat? Me gustó mucho cuando la leí, así que me pareció importante, ¿sí? Dios quiere manifestarse con poder. Así que si vos tenés problemas, no te quejes. Cuando tenemos un problema que decimos, Silvita, anotame para sanidad, Coso, anotame para sanidad, empezá a alabar. Alabar no, a alabar. Empezá a adorar. Empezá a reconocer al Señor y el Señor va a empezar a actuar. En el medio de la alabanza de su pueblo hay libertad. ¿Y qué les parece si hoy, para poder comprobar esto, alabamos y glorificamos su nombre con todo nuestro corazón, con todo nuestro